Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Cata Política. Hoy vamos a hablar de lo que nos ha dejado el 2020. Estamos con María, Maidó, Víctor. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, están? hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, yo quisiera iniciar para iniciar esta conversación, ¿no? Sobre lo que está haciendo la crisis sanitaria, ¿no? De este virus que empezó en China, que se diseminó luego a todo el mundo y que finalmente llegó al Perú. Inició esta nueva etapa, ¿no? Esta etapa que se va a hablar mucho, que se va a analizar mucho en el futuro, ¿no? Históricamente, socialmente, políticamente, ¿no? De la pandemia, ¿no? Cómo devino en cuarentenas, todos los conflictos que generó entre los sectores de salud, de economía, los sectores cómo se fueron politizando. ¿Cómo lo vieron ustedes, compa? María. Yo- dale. Yo creo, y es sí algo que se comenta bastante, el tema de que finalmente nos dimos cuenta que vivíamos casi en una mentira, ¿no? Que había mucho desarrollo económico. En realidad, yo creo que tendríamos que repensar eso, porque yo estoy segura de que todos sabíamos cómo era el sistema de salud. Creo que inclusive es algo que se repite bastante en cada campaña, ¿no? El sistema de salud estaba muy mal, sin embargo, nunca hubo una decisión política de poder cambiar el tema. Yo inclusive recuerdo, o sea, era casi como es un sentido común, me parece, que lo naturaliza, que el sistema público sea de esta manera, ¿no? No había algo que pueda demandarlo. Inclusive yo recuerdo que unas semanas antes, me parece que en febrero o en enero, Elmer Huertas, que finalmente se hizo uno de los grandes representantes con todo este tema del coronavirus, hizo una pequeña campaña que finalmente se interrumpió porque llegó la misma pandemia, en el que él reclamaba por algo que era muy básico, y era que todos los hospitales tengan papel higiénico y jabón, porque no tenían. Claro, Y él decía, ya no hablando de la Hasta misma ahora, cosa, ¿no? sí, claro, diciendo, uy, si llegaría ese virus, que tal cosa, ¿qué claro. pasaría acá, no? Ujú. Entonces, yo sí creo que ya sabíamos, solo que como te digo, me parece que había una especie de sentido común que naturalizaba eso. Eh, y ya claramente se ha abierto muchísimo más en esta pandemia, la necesidad ha sido aún más grande, y ha hecho que la gente se movilice, ¿no? Claro, claro. O Sí, sea, definitivamente. Yo creo que esta pandemia demostró pues lo desastroso que es el sistema de salud. No hay otra palabra, no es deplorable este sistema que tenemos, ¿no? Y todos los ministros que han podido pasar, pues no han atendido las demandas de la población, ¿no? y no El solo el de cemento salud, de la ¿no? estructura no lo es todo, ¿no? Definitivamente también se ha visto pues el poder del sistema económico en el sentido de el origen de los monopolios. Lo pudimos ver con el tema del oxígeno. Solamente dos empresas tenían la potestad para venderle a los hospitales, una alemana y una estadounidense, y no se dieron abasto. Otro tema que también se vio es el tema del centralismo, que es originado también por el Ujú. sistema económico, porque nos dimos cuenta que las personas estaban muriendo en Iquitos y recién se volvió un problema nacional cuando sucedió en Lima. Entonces, cuando sucedió en Lima, sí, ahí sí sacaron la ley para que habían otros proveedores de oxígeno en los hospitales, en los gobiernos regionales, etcétera. Entonces, yo creo que fueron temas puntuales que demostraron, ¿no? Esta misma anarquía del sistema económico que existe en el país sin ningún Estado presente, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el tema de las farmacéuticas. El 80% de estas farmacéuticas pertenece a un solo dueño y muchas de estas empresas han estado denunciados por conspirar en precios contra el consumidor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no hay un Estado que regule eso, imagínate en temas de pandemia. Y vimos todo lo que ha podido Sí. comentar Néstor y El, María. el monopolio de de las farmacéuticas, como tú lo dices, Ya un año, ya. de las clínicas, ¿no? Y algo creo que demasiado fuerte, ¿no? Cuando la gente, porque
y la oferta es la misma, entonces simplemente en época de emergencia no se aplica el tema de la oferta y la demanda, o sea, no se puede, es imposible. ¿Cómo un Estado no puede entrar a regular? ¿Y por qué no puede? Porque no se ajusta a la norma. O sea, yo decía, sí, tienes toda la razón, o sea, Incopi, el Ejecutivo tiene toda la razón cuando decía es inconstitucional, pero claro, lo que se tenía que ver es que entonces hay algo que se tiene que cambiar, algo que obviamente no está funcionando y que ya queda descubierto de todos. O sea, ya que ya es ya no puede ser que este sistema ha funcionado, no se ha llevado, no. En este tiempo Sí. ha hecho que en realidad la mayoría se dé cuenta que los cambios se tienen que dar, ¿no? Sí, lo que ha terminado pues pasando es que con la pandemia, que ya es casi, ya es prácticamente un año, ¿no? O sea, esto empezó en diciembre en China, ¿no? Y bueno, ya estamos en diciembre del 2020, digamos ya un año el mundo conviviendo con este virus. Y bueno, y en el caso nuestro, lo que nos, como ustedes dicen, ¿no? Lo que nos ha reventado en la cara ha sido un sistema de salud ya caótico, ¿no? Ya que tenía muchos problemas y que se ha afianzado, ¿no? Y se ha afianzado de tal modo que, por ejemplo, hay analistas, ¿no? Gente un poco que anda haciéndole seguimiento a que dicen de que en el caso peruano, dadas las condiciones del sistema de salud, nunca ocurrió como más o menos ha sido lo que ha ocurrido en otros países, ¿no? Algo así como que una primera ola, luego una segunda ola, ¿no? Sino que más bien se habla de que acá en el Perú hubo o algo así, una ola que fue de gran magnitud y que ha ido más allá de lo que hemos visto en los procesos de otros países, ¿no? O sea, y creo que lo otro que nos deja, y es algo que todavía no se está dimensionando porque es en medio de la pandemia a nivel mundial, es, o sea, todavía no tenemos cifras exactas, hay varias cifras, varios números que se están dando, pero independientemente de los números, digamos, ya es trágico el hecho de que se esté cobrando la cantidad de víctimas que se está cobrando en consideración de otros momentos de la historia del Perú, ¿no? O sea, se dicen de que la cantidad de fallecidos en estos momentos es grande, ¿no? Y posiblemente todavía no dimensionemos eso, ¿no? O sea, probablemente muchos de nosotros sepamos de familiares, amigos, por ahí conocidos, ¿no? Pero es como que todavía no es tan público el hacer balances, porque estamos a la mitad, ¿no? Estamos en medio todavía de todo esto. Pero inclusive, si no me equivoco, en el mes de agosto llegamos al pico de mayor índice de mortalidad a nivel mundial, ¿no? Por 100.000 habitantes. Sí. O sea, ya eso... Claro. Sí. Inclusive yo creo en realidad que es algo que me parece importante resaltar, que si bien hay problemas que son estructurales, también hay problemas que han sido ya de la política misma que implementó el gobierno. O sea, y básicamente algunas cosas hasta parecen que han sido bastante caprichosas. Veíamos, por ejemplo, todo el tema de las pruebas rápidas, ¿no? Que fue todo un escándalo. Y toda una comunidad científica demandándole al gobierno ciertas cosas que simplemente no se animaba a cambiar, ¿no? El mismo tema con la hidroxicloroquina. Entonces sí, también hay cosas que han sido de la misma responsabilidad del gobierno y no algo que simplemente lo sobrepasó. Creo que ha habido la combinación de esas dos cosas. Sí, ahí tienes toda la razón, ¿no? O sea, efectivamente, no es algo que solo sobrepasó, a todos los países les sobrepasó porque nadie esperaba una pandemia, ¿no? Pero en el caso peruano, digamos, teníamos la casa tan endeble, ¿no? O sea, estaba tan, digamos, tan con poco mantenimiento, por poner así una imagen, un ejemplo, que vino un ventarrón y se trajo abajo lo que pudo, ¿no? Y yo creo que ese es el drama nuestro, ¿no? O sea, ya hacen bien en mencionar de que en algún momento de estos meses que va de pandemia, fuimos el país que tenía la mayor tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, eso no es menor, ¿no? O sea, si consideramos que esto es un fenómeno mundial que afectó a todos los países que nos han cerrado, ya sabíamos de los problemas de la salud, sabemos que, por ejemplo, para sacar una cita en un hospital había que ir a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, que para conseguir una cita para una emergencia te mandaban 2, 3, 4 meses, ya que la gente literalmente moría en las colas, en los hospitales, esperando ser atendidos, ¿no es cierto? Sabíamos de que el tema de las medicinas no estaban abastecidas por el lado del gobierno, por el lado de la salud pública, ¿no? Entonces, digamos, eso no nos agarró de sorpresa, ¿no?
digamos, de alguna manera, en términos de la clase política, ha sido, digamos, que se haya hecho público, que se haya hecho acción el fracaso total del abandono de la salud pública, ¿no? Y también de las demás medidas, ¿no? Digamos, ahora para este programa hemos un poco tratado de subdividir algunos de los temas que consideramos importantes, relevantes en lo que va del año, ¿no? Y ahora creo que podríamos centrar un poco en las medidas, ¿no? O sea, las medidas que se fueron tomando en torno a la pandemia, por ejemplo, todo lo que significó el tema de la reactivación económica, si bien es cierto, hemos hablado ya, ¿no? Un poco de lo que fueron el tema de las camas, el tema del oxígeno, el tema de esta negociación que hubo con las clínicas para usar las camas, que al final, según los datos, fueron a la par de eso, tuvimos el gran parón de las actividades económicas y este programa publicitó, se propagandizó como el gran programa de hierro, que fue el programa Reactiva, y bueno, Creo que perdimos a Víctor. Sí, parece, Víctor, el internet está fallando, pero más o menos lo que le capté era que pedía el análisis de Maido como economista, ¿no? Esto de Reactiva Perú, que salió como se publicitó como una gran ayuda para todos los empresarios, al final solamente ayudó a los grandes, ¿no? Ah, claro, más o menos para continuar la línea que decía Víctor, antes de entrar el tema de Reactiva, yo creo que la pandemia resaltó nuestra precariedad como Estado y agudizó las contradicciones del sistema económico. O sea, tenemos un debacle brutal del sistema económico que vamos a caer en 12% según estimaciones del BCR. Y todas las medidas que se aplicaron en su momento, como tú bien mencionas, Néstor, como el caso de Reactiva, siempre fueron de espaldas a la población. Por ejemplo, en el tema de la liberación de la AFP y la CTS, nosotros somos una economía totalmente informal. El 70% es informal. Estamos hablando de 12 millones de personas que su ingreso monetario es de acuerdo al día a día, lo que va ganando por día de trabajo. Sin embargo, en la liberación estabas beneficiando solamente a un 29%, 29-30% de la población. Y no tomabas medidas con realmente el grueso. El otro tema de transporte, limitabas el transporte. Durante años hemos tenido un transporte terrible, desastroso. Entonces, al limitar el transporte, ¿qué hacías? Lo que solicitabas, el distanciamiento social. No solo eso, hay personas que no pueden mantener ni siquiera el distanciamiento social en su propia casa, porque acá en el Perú 2,5 millones de personas viven hacinados, o sea, 4 personas a más viven en una habitación. Y decían, no, ¿por qué salgan al mercado, abastezcanse? Más del 40% no tiene refrigerador, entonces su capacidad de logística de abastecimiento es nula. Tienen que salir al mercado a diario. Entonces, ¿dónde tenías que controlar? Puntos de mercado, habilitar transporte. En el tema de lo que tú mencionabas de Reactiva, vimos que el gran porcentaje fueron a las grandes empresas, pero si tú analizas el esquema de porcentaje, las micro y pequeñas empresas representan el 98% del total y dan trabajo al 75% de la población económicamente activa, con lo que te estás dando cuenta que el programa Reactiva fue mal enfocado. Entonces, no solo eso, la Contraloría encontró irregularidades con RUC inactivos, empresas inexistentes, etc., etc. Y bueno, también el tema de canastas navideñas, que vimos que creo que el 60% estaban manchadas de corrupción, al final las canastas no llegaron. Se quiso dar el bono universal, empezaron con 360, lo volvieron 720, pero ¿cuál era el problema? Que solamente, según la SBS, solamente el 30% estaba bancarizado en el país, con lo cual tenías otro punto de aglomeración en los bancos, que no tuvieron la capacidad de prever, con lo cual volvías a romper el financiamiento, el financiamiento. No solo eso, los pobres van a crecer. La supuesta crecimiento económico que alivió la pobreza, bueno, la pobreza medida monetariamente, porque la multidimensional no es que haya bajado mucho que digamos. Y aún así, vamos a subir 7 puntos porcentuales en la pobreza. Entonces,
de qué desarrollo como país hemos estado hablando constantemente, ¿no? También se tocó el tema. Lo Perdón, que yo María. entiendo, sí, claro, lo que yo entiendo también con respecto a lo de los bonos, uno de los grandes problemas, además del incumplimiento, claramente, porque sí recuerdo que primero nos prometieron uno quincenal, luego lo hicieron supuestamente mensual, y bueno, finalmente solo salieron dos. Es uno de los grandes problemas de inicio, porque yo sé que comenzaron diciendo, ok, tenemos un pequeño grupo, uno de los primeros días nomás decretado la pandemia, sabiendo que había un montón de personas que son informales, había un problema que se reconoció, varios especialistas lo reconocieron, el tema de cómo reconoces quién necesita esta ayuda, ¿no? ¿Cómo reconoces la pobreza? Entiendo que lo que faltaba era si bien tenías a los pobres extremos, no se medía la vulnerabilidad, había un gran número de vulnerables, ¿no? Son personas que en realidad entraban y salían de la pobreza bastante rápido. Y fue todo ese bolsón el que cayó rápidamente en la pobreza, ¿no? Apenas, ni bien les cortaste esto, y entonces es más o menos una lista ciega. Sí, por eso entiendo que el MIDIS, después de tiempo, cuando todos empezaron a reclamar que no tenían ayuda, abrió un padrón para que se puedan inscribir, ¿no? Claro, es verdad, como decía Maidó, como ha dicho María, ¿no? Me acuerdo pues que el ministerio se hizo una bola al principio, ¿no? O hasta ahora, ¿no? De empadronar a la gente beneficiaria. Nunca se identificó bien a toda la gente que necesitaba el bono, ¿no? La información fue muy confusa. Bueno, o sea, digamos que el bono, que el principal objetivo que tenía era que la gente se quede en sus casas, que no salga a trabajar para no estar expuesta ante el virus, nunca llegó, nunca fue bien implementado. Sí, claro. Y en realidad Sí. terminó costando más, Yo, ¿no? ujú. Sí, claro. Dime, Víctor, Sí, perdón. yo eso fue uno de los grandes fracasos del gobierno, ¿no? Sí, Claro. o sea, me parece que eso fue uno de los grandes fracasos del gobierno, porque además se le dijo, ¿no? O sea, desde varias trincheras políticas, sobre todo desde las izquierdas, en todo caso, se hizo mucha presión en el hecho de que no tenemos un 70% de la población de trabajadores que están en realidad y que, digamos, ellos no había pues ningún aseguramiento, ¿no? Entonces, la única forma de garantizar de que esos trabajadores puedan, digamos, mantenerse en su casa y evitar salir lo más posible a la calle, ¿no es cierto? Y exponerse, era, digamos, dándole una mano, ¿no? Y el gobierno nunca escuchó, ¿no? O sea, porque usted recordará que hubo el cambio de nombre, si no me equivoco, hasta 3 veces, ¿no? Con esto del bono, creo que él tenía un nombre primero, luego se Bono llamó bono familiar. familiar, y luego al Hasta final ahí ya se quedó hicieron como, bolas, ¿no? claro, bono familiar universal que quedó ya al final, ¿no? Claro, ajá. Y que nada, ¿no? Entonces, si uno lo compara, por ejemplo, si uno compara la respuesta que ha habido con otros gobiernos que ni siquiera son gobiernos de izquierda, ni mucho menos progresistas, el manejo con respecto a los bonos ha sido mejor, ¿no? En el caso de Colombia y Chile han tenido un mejor manejo con el tema de los bonos que en el caso peruano, ¿no? Y creo que hay algo que es importante mencionarlo y recalcarlo siempre, siempre, porque digamos, es como que si no partimos de ese conocimiento, es como que la información puede quedar un poco difusa, ¿no? Es que el problema en el Perú nunca fue de recursos, ¿no? O sea, el problema nunca fue dinero, ¿no? El problema siempre fue de voluntad política y de seguir un modelo de desarrollo que para las circunstancias como la pandemia ya no daban más, ¿no? O sea, ya bien hacen ustedes en mencionar que la base de datos que tienen insuficiente, ¿no? Si nosotros consideramos además de que ellos se basaban en la base de datos del año 2017, en el censo del 2017, y ese censo, pues con todos los errores y horrores que ha tenido, ¿no? Porque fue un censo mal hecho, un censo que ni bien se terminó, implicó la salida del jefe del INEI a los pocos días, ¿no? Entonces, en fin, ya la data de origen estaba mal, ¿no? Y se quiso insistir para que esa data de origen sea la data sobre la cual había que digamos, segmentar a la población peruana, ¿no? Y como también dice, si no me equivoco, María, nunca se entendió el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Hemos entendido, y por eso el tema del modelo de desarrollo, y por eso el tema de que nunca el problema fue de dinero, por lo menos desde el Estado, Víctor, se había asumido, pues, de que teníamos algo así como que una clase media bien afincada, bien sostenida, consolidada, ¿no?
Y lo que la realidad nos ha mostrado es que eso fue una ilusión, ¿no? O sea, no existía como tal, ¿no? Lo que existió como tal fue que nuestra población llegó a tener ingresos medios, ¿no? O sea, mayores ingresos, pero ser mayores ingresos no es ser clase media, pues, ¿no? Porque Claro. la vivienda, el Y, servicio público, ¿no? Y ese cruce nunca se hizo, ¿no? ujú. Entonces, Yo creo solo que eso, ¿no? O sea, el problema nunca fue de plata. O sea, en el Perú nunca faltó plata, ¿no? Lo que faltó fue voluntad mm, política Hay, y hay insistir recursos. con un modelo de desarrollo que ya no da más. claro, en realidad yo creo que también me gustaría resaltar esto de la falta de voluntad política. Yo recuerdo que inclusive había un montón de propuestas, y siempre está esta respuesta técnica que se replica tanto en el bono como también en reactiva, ¿no? Esto de no es que el gobierno no puede gastar tanto dinero para llegar a todos. Inclusive yo recuerdo que, por ejemplo, Daniel Córdoba, que no es ningún izquierdista, ni de lejos, lo que proponía era, ok, ¿saben qué? Veamos cuentas bancarias, claramente luego tendría que verse a otro tipo de población que no está bancarizada, pero veamos cuentas bancarias, lo que tengan menos de 1000 necesitarían un tipo de ayuda, pero el gobierno no quería poder limitarlo a lo mínimo, porque decía que simplemente no le iba a alcanzar el dinero. En reactiva entiendo que ha pasado algo muy similar. Básicamente lo que decía la ministra cada vez que le preguntaban por qué beneficios a las grandes empresas, lo que decía ella era, nosotros estamos tratando de cuidar nuestros fondos, o sea, lo que queremos básicamente es que ellos garantizar que paguen, ¿no? Que sean empresas sostenibles que puedan pagar. Entonces, simplemente creo que era una concepción de ayuda bastante lejana a la realidad, porque claramente las personas que no podían pagar eran las que más necesitaban ayuda. Y planteaba una idea como de goteo, ¿no? O sea, María, quisieron aplicar la misma receta de siempre, pero a una situación demasiado inusual, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, Sí. por ejemplo, tienes 70% de informalidad, es porque tu sistema ha fracasado. El sistema de formalización no da más, no soporta más. Entonces acá se producen dos problemas. La invisibilización por parte, no solamente que al Estado no le interesa, como ustedes bien mencionan, por voluntad política, y tampoco a los que están informales les interesa ser visibles para el Estado para que no le cobren impuestos. Entonces, ahí se genera un conflicto, no hay un problema. Entonces, ¿cómo identificas a las personas que necesitan si ni siquiera las tienes empadronadas? Entonces, por Sí. esos casos, por ejemplo, la CEPAL también mencionaba la posibilidad del bono universal, ¿no? Como, o sea, una focalización totalmente diferente a la que quiso hacer el gobierno, ¿no? Aquí. Sí. Y la respuesta en muchos casos, intentos de solución a esos vacíos que el mismo gobierno generaba con el tema de los bonos segmentados, ¿no es cierto? Entonces, como tenían los bonos segmentados, lo que quisieron hacer fue esto de las canastas municipales, ustedes recordarán, ¿no es cierto? Y eso pues terminó en miles de cosas a la vez, ¿no? O sea, desde denuncias que te entregaban menos de lo que decían que te entregaban, ¿no es cierto? Hasta denuncias por sobrecostos, ¿no? Y en fin, digamos, era algo así como era al gato como guardián del despensero, ¿no? Entonces, digamos, este intento de parchar, ¿no? De intentar con parches solucionar los problemas que iban demostrando y que ya, digamos, no eran efectivos, terminando siendo peores, ¿no? O sea, esto de las canastas municipales, si bien es cierto, digamos, había que hacerlo, ¿no? No había de otro, ¿no? Si ya te negabas el bono universal y las canastas era una forma también de llegar a los sectores que ni siquiera estaban en los registros, ¿no? Pero hasta en eso hubo problemas, ¿no? Bueno, yo creo que podríamos ya ir pasando a nuestro... Sí, se fue tu video, Víctor. Pero sí, yo creo que podemos ir pasando al siguiente un poco ya el aspecto más de la crisis Sí, Víctor, te estás yendo, te estás yendo. política, ¿no? Este año de manera particular, ¿no? Bueno, con las elecciones que tuvimos en enero, ¿no es cierto? Después el tema de la pandemia y luego la vacancia que hemos tenido hace unas semanas y las protestas que provocó la vacancia y el escenario, ¿no? Para el día de hoy que tenemos en las que es un escenario totalmente distinto al escenario de este mismo día del año 2019, por ejemplo, ¿no?
Para poner algunos hitos, para ir comentándolos, me parece que nosotros, para las elecciones de enero, había una expectativa en torno a que tengamos un Congreso distinto, con mayoría fujimorista, que habíamos tenido hasta septiembre del año pasado, hasta septiembre del año 19, ¿no? Sin embargo, como vimos, la oposición, los sectores que de alguna manera habían levantado las banderas en torno a la lucha contra el Congreso de mayoría fujimorista y las acciones que ellos levantaban, estos sectores no lograron tener una propuesta que entusiasme, una propuesta que conecte, y lo que terminó pasando fue que llegamos a las elecciones de enero sin ninguna sola propuesta que sea una propuesta, digamos, que empate con el ánimo ciudadano, ¿no? O sea, si vemos los resultados de la votación, los resultados de la votación fueron muy bajos para todas las bancadas, ¿no es cierto? Todos los que resultaron teniendo una votación y que conformaron bancadas en el actual Congreso tuvieron una votación muy baja, ¿no? Y de esa votación muy baja, lo que se deduce es que fue pues expresión de que ninguna de las fuerzas, luego del cierre del Congreso el año pasado, habían logrado analizar el entusiasmo que había por parte de la ciudadanía y las demandas, ¿no? Luego lo que tuvimos fue que este Congreso, el actual Congreso, prácticamente ha funcionado en épocas de pandemia, ¿no? O sea, ellos entraron son un Congreso de la pandemia, si se quiere, ¿no es cierto? Son el Congreso de la crisis sanitaria, ¿no? Y la evaluación que se hace de ellos es en ese contexto, ¿no? Entonces, pongo este punto para ver ustedes qué opinan, ¿no? A mí me parece que en la medida que el Congreso fue un Congreso fragmentado y fue un Congreso de un año, ¿no es cierto?, un Congreso previo a unas elecciones generales, lo que tuvimos fue que ante un gobierno, que era un gobierno que gobernaba a setas, digamos, del modelo, en pleno contexto de la pandemia, lo empezamos a ver fue que el Congreso se empezó a mandar por su parte, ¿no es cierto?, con una serie de medidas demagógicas, tipo el tema del retiro de la FPP, el tema de la ONP, ¿no es cierto?, que eran respuestas que tenía el Congreso ante un ejecutivo ineficiente, ¿no? O sea, digamos, cómo se fue conformando esta confrontación ya en los meses de la pandemia, tiene que ver un poco con eso, ¿no? O sea, un ejecutivo que no gobierna para la gente, que no escucha, ¿no es cierto?, y un Congreso que tiene ávido de poder ganarse, digamos, ahí la simpatía, de poder tener la mejor foto, teniendo en cuenta de que estamos en un año preelectoral, o ya prácticamente estamos en un año electoral, ¿no? Y digamos, de esa manera fue como se dieron la relación entre Congreso y Ejecutivo, ¿no? Y ya lo que hemos tenido último en noviembre fue que los mismos que fueron, digamos, sacados, digamos, a través del cierre del Congreso del año pasado, ¿no? Se reorganizaron, se volvieron un poco, digamos, ¿no?, a reorganizar, a la redundancia, y lo que tuvimos fue que entre los sectores conservadores y entre sectores del actual Congreso terminaron vacando a Vizcarra, ya un Vizcarra solitario, ¿no?, sin mayores apoyos, y provocando lo que ya conocemos como esto de las protestas de noviembre, ¿no? ¿Cómo lo ven en este ámbito estrictamente ¿no?, la relación política, el devenir político de este año? Yo creo que hay dos cosas que me parecen fundamentales para poder entender esto, dos problemas de origen. El primero, cuando se cierra el Congreso, lo primero que le dicen, inclusive termina en el TC, es que Vizcarra ha cometido un golpe de Estado. Es lo que dijo la parte del Congreso, ¿no? Y Vizcarra no quería eso, y no vio un poco más allá de poder cuidar su gestión. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por más que se lo habían pedido, no entra con alguna especie de bancada, ¿no? No forma ninguna alianza. Entonces él sigue solo, no hay nadie que lo apoya. Y eso en realidad le causó muchísimos problemas. O sea, él quería la imagen de nosotros estamos postulando al Congreso porque yo no soy este dictador, y creo que ahí en realidad le faltó muchísimo cálculo político para poder cuidar su gestión, porque en realidad con eso se hacen los cambios, ¿no? Eso es uno. Y luego también uno de los grandes problemas que puedo ver en este Congreso es el mismo, cómo se ha perdido, por así decirlo, la ideología rectora de cada partido político. Sé que se ha criticado muchísimo a AP, inclusive los mismos dirigentes de AP lo critican lo que hicieron ahora último en noviembre, cuando Merino asume la presidencia. Eso es bastante grave. Yo recuerdo inclusive que escuché al presidente del Club Popular
opinando sobre este tema y lo que él decía era algo que preocupa bastante. Sabemos que hay una cantidad mínima de afiliados, ¿no? Pero un partido político. Para que un partido político se pueda inscribir. Lo que él decía era, bueno, es que varios de estos chicos han entrado ahora, o sea, recién se han inscrito al partido. Y bueno, acá hay una cosa de fondo, cómo consolidar un partido político si lo que en realidad también necesitas es jugar en arena política, ¿no? Y yo sé que muchos de los partidos lo que hacen es buscar a personas para que puedan agarrar y puedan afiliarse, y eso, si bien juega por un lado, el lado de que agarras y compites en elecciones, que es bastante necesario, también acelera en un proceso de más conciencia partidaria, ¿no? Entonces creo que esas dos cosas son fundamentales para poder entender la crisis política que se ha desatado, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Para mí, bueno, Vizcarra es un pseudopolítico que le llegó pues la presidencia de casualidad, ¿no? Él estaba en una embajada, hizo unas negociaciones, traicionó al que estaba dirigiendo la plancha en ese momento. Y bueno, ya pues le cayó la presidencia, pero una ineptitud total, ¿no? Una falta de política tremenda. Y también creo que hubo mucha doble moral pues en toda esta clase política, porque cuando Vizcarra cerró el Congreso, todo bien, bravo, ¿no? Con vacíos constitucionales, porque el tema de la interpretación fáctica, bueno, ahí está, ¿no? Pero cuando el Congreso lo va a Vizcarra, uy, no, ¿cómo van a matar? No, vamos, si están utilizando los mismos vacíos constitucionales de una constitución que ya debería cambiarse, y eso ya te tocará en el último punto, ¿no? Pero definitivamente utilizaron los mismos vacíos. Y al final, lo que se ha demostrado que la gente sale a la calle, se queda una anarquía, pero si no hay una conducción política de un partido que reivindique los derechos populares, definitivamente no se consigue absolutamente nada. Lo que se consiguió fue sacar a Merino, un congresista, y poner a otro, seguir del juego a los moraditos y seguir en la misma ineficiencia, en el mismo desastre político. No consiguieron absolutamente nada. Por eso falta conducción política. En la vida no se puede decir, no, somos apolíticos, no nos vemos representados. No, sin una estructura partidaria que esté en defensa y en la reivindicación de los derechos populares, no se va a llegar a un cambio social que es necesario para lograr un mejor país. Sí, y bueno, algo que, digamos, ya para ir cerrando este punto de lo que ha sido la crisis política este año, ¿no? Algo que hay que ponerlo sobre la mesa y tampoco hay que olvidarnos porque es algo que precisamente expresa, digamos, las voluntades, es que el referéndum del año 2018, donde se votó por una serie de reformas, todo eso que tenía que concretizarse con este Congreso, después de las elecciones de enero de este año, no hay nada, ¿no? O sea, absolutamente quedó en el olvido, ¿no? Y yo creo que eso refleja, pues, digamos, también la ilegitimidad, la decadencia en la cual la clase política ha estado, ¿no? Y ha estado, está y se está profundizando cada vez más, ¿no? Y digamos, las acciones como la vacancia de Vizcarra en el contexto en la que se dieron de crisis sanitaria aún más, ¿no? Entonces, ya entrando, digamos, a este cuarto punto que creo que nos da pie, la crisis política nos da pie para hablar de la posibilidad, o mejor dicho, de pensar una salida a la crisis política y pensar de que esta salida a la crisis política, tal como se escuchaba, se oía, se veía en muchas de las manifestaciones que habían en todo esto que conocemos como las protestas de noviembre, ¿no es cierto?, con la demanda de una nueva constitución, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vemos eso? ¿Qué perspectivas? ¿Cómo vemos en relación, ¿no?, a lo que ha sido este año, en relación a lo que sería la lucha por una nueva constitución? Sí, claro. Yo creo lo primero que tendría que recordar de todo esto es que hay toda una historia antes, ¿no? De noviembre. Inclusive una historia de octubre, porque también lo que se recuerda es que Datum te presentaba que el 56% de los peruanos en octubre ya estaba por una nueva constitución. Y esto ya es algo bastante rápido, también está bastante vinculado a lo actual, ya que el ministro de Justicia, Eduardo Vega, hace poco se refirió recordando, porque muchos han hecho este supuesto parecido entre lo que vendría a ser el gobierno de transición de Valentín Paniagua y un gobierno de transición de Francisco Sagasti, sobre el tema de cuando sale Fujimori y se crea una comisión, ¿no?
que pueda revisar la constitución que había dejado, la constitución del 93. En ese tiempo, de hecho, era casi general en todos los partidos el considerar ilegítimo, por el mismo hecho de haber nacido con Fujimori, ¿no? Lo que pasa es que termina una cosa así de que nos terminamos olvidando con el tiempo. Le quitaron la firma por ahí, estaba pendiente que se haga toda una reforma, se presentaron propuestas, pero ahí quedó todo. Quedó todo y solo fue un sector que se consideraba más radical, ¿no? Era como la izquierda más radical es la que pide la nueva constitución. En realidad se ha empezado a crecer ya con la misma pandemia, como les recordaba, se presentaron desde el nuevo Congreso varios proyectos de ley. AP inclusive hizo uno en el que se refería a que en realidad tiene una buena lectura política, entonces que esta misma pandemia era el que decía el proyecto de ley. Esta pandemia había demostrado cómo era que no funcionaba todo el sistema económico, todo el sistema político, y era por eso que se necesitaba consultar a la gente si quería un nuevo pacto social. Ahora, algo que yo creo que es bastante fundamental, al que ya en otras ocasiones también me he referido, es el tema de la nueva constitución y el tema de la generación del bicentenario, que se ha relacionado bastante, ¿no? Yo en realidad, y creo que es algo que todos vimos en estas manifestaciones de noviembre, fue a un gran grupo de jóvenes que antes no estaba metido en política, ¿no? Que es verdad, en realidad no estaba metido en política, en la política tradicional, como la conocíamos. Y todas estas personas salen a la calle y se unen a un conjunto de voces que ya estaban movilizados. Entonces, lo que claramente hizo que caiga Merino fue a todo el conjunto de gentes, a todo, ¿me entiendes? Entonces, lo que sucede es que al hablar ya de una generación del bicentenario y darles para crear una narrativa, como se ha dicho, ¿no? Una narrativa para la movilización que pueda crear una oposición entre un gobierno y entre una generación que quiere que se vaya y todo esto, lo que hace en realidad es, claro, personificarlo en una generación que tiene algún fin concreto, número uno, y luego también eliminar lo que se está viendo, que en realidad es un momento destituyente, en el que hay distintas voces. Es una generalidad de voces, ¿no? Que están por que se necesita un cambio. Y lo que se hace al negar este momento destituyente es impedir claramente un momento constituyente. Que creo que lo importante de eso es que se pueden escuchar narrativas diferentes. Se pueden escuchar, por ejemplo, narrativas de las personas de la agroexportación, los trabajadores de la agroexportación, que tienen algo que decir y que hace tiempo que no se los escucha. Entonces, yo por eso es que considero que es bastante preocupante, porque podría terminar siendo una negación de lo que en este momento estamos viendo, ¿no? Que es casi algo generalizado, que se intensificó en la pandemia. Sí, bueno, yo también creo que esto de una nueva constitución, y más en esta circunstancia que hemos visto cómo este sistema que nos pintaban como que era muy funcional, muy legitimado, no ha funcionado para nada. Yo pienso que cabe mucho dentro de este contexto la discusión por una nueva constitución, ¿no? Ya sabemos que los sectores de siempre que se han visto beneficiados del fujimorismo están totalmente en contra de esto, pero también hay sectores que me parece interesante que se niegan a esta discusión simplemente, yo creo, por una cuestión de miedo, ¿no? Tanta carga ideológica que se les ha venido vendiendo todos estos años, del miedo al cambio, de la izquierda, ¿no? Yo pienso que esos sectores más reaccionan por miedo que en contraste de los sectores de poder que reaccionan simplemente porque saben que la Constitución del 93 pues les beneficia totalmente, ¿no? Está hecha a su medida. Sí. Definitivamente, o sea, el cambio constitucional es necesario, totalmente. Una vez le escuché decir a Javier Díaz-Canseco que es necesario el cambio constitucional, definitivamente, pero en ese momento no estaban en un proceso de cambio, ¿no? En una etapa de cambio constitucional de la propia Carta Magna.
Y si nos ponemos en el escenario actual, o sea, ¿quién haría la Constitución ahorita? Nuestros grandes intelectuales como Acuña, como Restri, como Marta Chávez, nuestra gloriosa representante del Parlamento. Ellos van a hacer una nueva Constitución. O sea, y la izquierda ha sido incapaz ¿cómo se llama?, de captar esos votos en el cierre del Congreso. O sea, ni siquiera el Frente Amplio que estuvo ahí tuvo una mayoría. Juntos desapareció. Entonces, hay que hacer un trabajo de formación. Hay que generar el momento constituyente que mencionaba Javier Descanseco, y eso es un proceso de formación y de conducción política. Como vuelvo a repetir, que tiene que ser dado por un partido que represente las bases populares. Claro, es un proceso, ¿no? Es que es un proceso. Bueno, sí, esa... En realidad, y eso Sí, es yo creo que estamos en ese proceso, ¿no? Sí, Dale, María, dale. Sí. Lo que, a ver, yo no equipararía nunca un congreso a una asamblea constituyente, porque nosotros sabemos bien que los partidos políticos lo que intentan hacer es decir, ok, mira, mis propuestas van a aliviar tus necesidades, pero yo creo que el pueblo sabe muy bien cuáles son las necesidades que tienen. Entonces, por eso es que te digo que yo creo que trasciende partidos políticos y simplemente el poder hablar porque son reglas generales, no creo que haya tanto disenso para las personas de más o menos qué es lo que les está dañando, ¿no? Claramente se necesita también bastante trabajo y formación, es una gran responsabilidad, de hecho, pero también tenemos que ponernos a pensar que en el 93, por ejemplo, entre el 92 y 93, que se hizo la Constitución, tampoco es que teníamos grandes intelectuales. ¿A quiénes lo hicieron finalmente? Eso es uno. Y dos, peor aún, no había ningún momento constituyente. Eso se forzó. En cambio ahora lo que la gente quiere es un cambio. Se nota. Se nota en las calles en realidad. Bueno, inclusive se nota en las encuestas. Esto era antes algo que estaba bastante, era algo casi de un sector bastante pequeño, ¿no? Lo que creo también que... No, sí, Víctor, sigue. Dale, María. Sí. Bueno, creo que otra cosa que tendríamos que comentar, que es un tema bastante importante, es que, claro, ahora, una nueva constitución, ¿para qué? Yo entiendo también que, aparte de la generación del bicentenario, que podemos comentar, hay otro gran sector que está apoyando ahora, o que está mirando un poquito más, con más interés, el tema de una nueva constitución, que es un sector que podríamos llamar inclusive más morado. Inclusive vamos ahora a Julio Guzmán, ¿no?, que ha dicho, yo llamaría a un referéndum por una nueva constitución. ¿A qué apelan ellos? Porque lo que él dice es, ¿no?, que, bueno, sí se necesitan cambios, han quedado expuestos, que se necesitan, pero que, por ejemplo, no se puede tocar el régimen económico, ¿no? Entonces creo que más o menos ahí está la batalla, porque con el tema de por ejemplo, la vacancia y poder ver todo esto, que son, de hecho, problema de la Constitución que de hecho tiene, todos o una gran mayoría estaría de acuerdo, pero en estos temas en el que ya se ha vendido la idea de que es la Constitución la que ha facilitado todo este crecimiento económico y la reducción de la pobreza, que es algo que te cuentan desde siempre, es en donde se tiene que hacer más trabajo, ¿no? Es donde se tiene que hacer más trabajo. Yo inclusive leí hace poco un artículo que me pareció bastante interesante, de Roger Merino, en el que hablaba del tema del capítulo económico. Y él mencionaba que, de hecho, claro, es desde el 2000 que inicia todo un crecimiento económico sostenido, pero que en realidad no está relacionado a la Constitución del 93, sino está relacionado a algún de los commodities. Y algo que me parecía bastante interesante es que hablaba que, por ejemplo, Bolivia había crecido más que Perú. Bolivia, que en el año, de hecho, 2009, había promulgado una nueva constitución, ¿no? Y tenía una orientación bastante social y con bastante intervención estatal. Y eso no fue ninguna razón para que simplemente dejara de crecer, ¿no? Sí. Algo que tú mencionas, ¿no? Ya
tratando de, el tiempo nos estirando nuevamente, en este balance de fin de año. Algo que, por ejemplo, es interesante de mencionar hay cosas que no se quieren tocar, ¿no? Y son posiciones que son bien antidemocráticas, ¿no? Y que también, digamos, es no dejar de verlas de ese modo, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice, bueno, se puede tocar todo menos el modelo económico, es una posición antidemocrática, ¿no? Porque lo que está negando es la posibilidad de que haya una discusión pública, una deliberación democrática como corresponde y sobre la base de eso decidir, ¿no? Entonces, bueno, y hace un momento también mencionábamos de que había una serie de reformas políticas que habían quedado abandonadas, que no se habían logrado dar, y yo creo que algo que también mencionábamos en otros programas era de que sumado a esas reformas políticas que están pendientes, hay otras reformas que también son urgentes de dar, como reforma del sistema de la salud. Es imposible que pensemos que podemos seguir con un sistema de salud subdividido en varios, ¿no es cierto?, sin puentes entre sí, ¿no? El tema de la educación, que también, digamos, ha demostrado sus límites, ¿no? En fin, el tema de la reforma misma del Estado, ¿no es cierto? No podemos tener un Estado en la que tienen tales, digamos, tales reglas que pueden permitir una vacancia express, tipo como lo que le pasó a Vizcarra, ¿no? Por más que todos, digamos, no es por defender a Vizcarra, creo que nadie lo defendería acá, ¿no? Pero, digamos, hay algunos vacíos en términos de la estructura de la organización del Estado que ya no dan más, ¿no? Que ya han tocado su límite, ¿no? Y eso se tiene que reformar o se tiene que cambiar a través de una asamblea constituyente, ¿no? Entonces, yo creo que algo que no se ha mencionado y que hay que mencionarlo porque además estamos entrando en una campaña y el riesgo de que esto pueda suceder no es pequeño. O sea, el riesgo es el siguiente, ¿no? De que se confunda, de que una asamblea constituyente, de que la discusión por una nueva constitución implica de que ahí se resuelven todos los problemas del Perú, ¿no? Yo creo que ese es un espejismo que también hay que combatir. Ojalá que no suceda que en la campaña, en los meses ahora se termine, digamos, llevando la discusión de una nueva constitución, la demanda, los fundamentos de esta discusión, se termine pues llevando a una discusión a si la Constitución tiene que decir o no 5% del PBI, por ejemplo, ¿no? Que son medidas ya más de gobierno, más que medidas que tienen que estar expresadas en una nueva Constitución, ¿no? Entonces a mí me parece que ese es un riesgo. Y el otro riesgo que puede haber, es que la discusión por la Constitución o la discusión en torno a una nueva Constitución se termine delimitando solo aspectos procedimentales, ¿no? A decir, bueno, acá el problema es que hay un Congreso que tiene la facultad en algo llamado vacancia por incapacidad mental, ¿no es cierto? O incapacidad moral, y como esta incapacidad moral no está definida, entonces hay que, digamos, definir exactamente qué es, ¿no? Y ese debate, que es un debate procedimental, es un debate de procedimientos, no termine siendo lo que opaque la discusión central de un debate constitucional, ¿no? Porque el debate constitucional, claro, tiene que abordar necesariamente un debate de procedimientos, ¿no? De cuáles son los procedimientos, pero tiene que también tocar y discutir algo que es central y que es lo que precisamente decíamos de que no puede terminar quedándose como un aspecto antidemocrático, ¿no? Que es la discusión por un modelo de desarrollo, ¿no? El modelo de desarrollo que ha tenido el Perú ya no da más, ¿no? Este modelo de desarrollo que acaba de explotar con el tema de los trabajadores agrarios, ¿no? En fin, hay una serie de ejemplos en los que podemos demostrar de cómo el modelo de desarrollo ya no da más, ¿no? Ya es un modelo que ha fracasado y está fracasando en el mundo, ¿no? Entonces, creo que esos son los temas que se nos vienen por delante en torno a la discusión por la nueva Constitución, ¿no? Y ya para no extendernos más, solamente mencionar de que estos han sido los temas que hemos considerado relevantes, importantes en lo que ha sido este 2020 y que van a marcar un poco la pauta de lo que va a ser el año 2021, ¿no? Y bueno, y no dejar de mencionar que en este año 2020 también empezamos Cata Política como una iniciativa, como una plataforma desde donde poder discutir desde la generación del Bicentenario, no sé si cabe el término entre nosotros, Néstor, María. Bueno, diferentes puntos de vista. No, pero plantear unas ideas y como bien se dice, ¿no? O sea, esta discusión de este momento destituyente, si es un momento destituyente o es un momento constituyente, más allá de eso, que es una discusión que hay que darla, ya no nos da el tiempo para eso, pero en todo caso, las tareas o mejor dicho, lo que nos pone sobre la mesa eso es la necesidad de abrir una gran discusión pública, nacional, abierta, democrática respecto a este nuevo modelo de desarrollo que tendría que enmarcarse en una nueva constitución, ¿no? Entonces, yo creo que estas son las cosas, ¿no? Claro, bueno, eso, algunas palabras finales para ir cerrando ya el programa y no nos hacemos más. Como tú mencionabas, o sea, definitivamente
la Constitución del 93 es la implantación del sistema neoliberal acá en el Perú, ¿no? Que venía de los años 80 en el Consenso de Washington. Básicamente eso, esa asamblea constituyente que se hizo violando las instituciones democráticas con un autogolpe de Fujimori era pura pantalla. Así, eso era lo que el Consenso de Washington quería, está reflejado en la Constitución del 93. Entonces, ahora, ese modelo, según el Fondo Monetario Internacional, el neoliberalismo ha fracasado. Están proponiendo un nuevo sistema económico y hay que estar atentos porque es necesario un cambio social en el país. Y ahora, básicamente, en el modelo económico hay tres cosas que se tienen que cambiar: los contratos ley, la participación del Estado en la economía y el mismo trato nacional con el extranjero, cosa que no sucede en ningún lugar del mundo. Y bueno, agradecer a las personas que nos ven y desearle un próspero 2021 y un abrazo combativo a todos. Claro, me ayudó María, no sé si quieren comentar algo. Porque además, algo es cierto, ¿no? Empezamos el 2021, o sea, ya hoy día estamos 29, ya en un par de días es el 21 y empieza el año del Bicentenario, ¿no? Entonces, digamos, ahí es un año muy simbólico, con mucha carga histórica, con mucha carga simbólica. Sí, claro. En realidad, ya para también terminar todo el tema de la Constitución, un último mensaje es el tema de que lo que necesitamos en realidad es una Constitución que no esté tan ideologizada, una Constitución un poco más minimalista, que dé espacio para la alternancia política, ¿no? La alternancia democrática. Creo que ese es un último mensaje que me parece bastante importante. Y bueno, en realidad, ya si vamos a hablar del 2021, y sabiendo también que ahora ya casi es imposible un cambio de parte de este Congreso, un cambio de constitución, básicamente es también poder ver cuál es la forma de poder tener cambio de fondo, ¿no? Y creo que eso está bastante relacionado a las próximas elecciones. ¿Quiénes son los que en realidad te pueden proponer ese cambio y esa oportunidad, ¿no? Para poder hacer poder dar todo este giro que se está pidiendo en las calles. Básicamente eso, y bueno, que nos vamos a ver entonces el 2021. Bueno, sí, que sea un próspero 2021, que se viene un año no tan bien complicado, porque parece que lo de las vacunas no es 100% el 100% de la solución. Parece que vamos a continuar con las medidas de distanciamiento, la mascarilla, ¿no? Se viene un año complicado, ¿no? Pero bueno, estaremos ahí para afrontarlo. Bueno, nos vemos. Bueno, hasta el año que viene, compas, cuídense. Sí, feliz 2021. Igualmente para todos.